Hola, mi nombre es Tomás Villatibia y pertenezco al grado séptimo del Colegio Monterrosales Home School. Hoy les vengo a hablar de este maravilloso libro llamado Cuentos de Saki. Los cuentos de Saki son una recopilación de relatos cortos del autor Hector Hugh Munro. Estos muestran de manera divertida e inteligente la sociedad victoriana. Los personajes que se ven en el libro se apegan mucho al contexto histórico que se estaba viviendo por esa época, por lo cual creo que se desarrollaron muy bien en el papel que se creó para cada uno de ellos. El escritor británico nació en Birmania en 1870. Sus cuentos, llenos de humor negro e ingenio, son considerados una de las obras maestras de la literatura inglesa. Munro nació en Nakiab, Birmania, cuando este país era una colonia británica. Su padre era un oficial de la policía birmana y su madre murió cuando él era un niño pequeño. Munro fue educado en Inglaterra, donde estudió en el Bedford School y en el University College de Oxford. Tras graduarse de Oxford, Munro trabajó como periodista en Londres. En 1900 se casó con Ethel Dolittle, con quien tuvo 2 hijos. Munro comenzó a escribir cuentos cortos en la década de 1890. Sus primeras historias fueron publicadas en revistas y periódicos británicos. En 1904 publicó su primera colección de cuentos, The Chronicles of Clovis. Esta colección fue un éxito inmediato y estableció a Munro como un escritor de renombre. Munro continuó escribiendo cuentos cortos durante toda su vida. Sus colecciones más conocidas incluyen The Toys of Peace, 1910, The Unbearable Washington, 1912 y The Toys of Fate, 1913. Munro murió en 1916, durante la Primera Guerra Mundial. Tenía 45 años. Penguin Classics. Penguin Classics ha publicado una edición de los cuentos de Saki en 2 volúmenes, uno que incluye los cuentos publicados antes de la Primera Guerra Mundial y otro que incluye los cuentos publicados después de la Guerra Mundial. Oxford University Press. Oxford University Press ha publicado una edición de los cuentos de Saki en un solo volumen. The Folio Society. The Folio Society ha publicado una edición de lujo de los cuentos de Saki con ilustraciones de Quentin Blake. A lo largo de la historia han habido muchas editoriales que han querido publicar los cuentos de Saki, pero aquí van unas pocas. En primer lugar viene la editorial Alma, la cual publicó los cuentos de Saki bajo el nombre Cuentos Ilustres. Ahora está la editorial Enlace, la cual publicó los cuentos de Saki bajo el nombre Cuentos de Saki, para que la redundancia. Y ahora está la editorial Ciruela, la cual publicó los cuentos de Saki bajo el nombre Cuentos Completos. Los cuentos de Saki están ambientados en la Inglaterra de la época eduardiana, una época de gran prosperidad y estabilidad social. Sin embargo, los cuentos de Saki no son una celebración de esa época, sino una sátira mordaz de la sociedad victoriana y sus hipocresías. Los cuentos fueron publicados por primera vez en 1904 y son considerados una de las obras maestras de la literatura inglesa. Los personajes de los cuentos de Saki son a menudo miembros de la alta sociedad británica, personas que son arrogantes, hipócritas y crueles. Sin embargo, también hay personajes más comprensivos y amables, como el joven Reginald, el protagonista de muchos de los cuentos. Los cuentos de Saki son conocidos por su humor negro y su ingenio. Saki era un maestro del lenguaje y sus cuentos están llenos de diálogos ingeniosos y situaciones absurdas. Los cuentos de Saki han sido traducidos a más de 30 idiomas y han sido adaptados al cine, la televisión y el teatro. Siguen siendo populares hoy en día y son considerados una obra maestra de la literatura inglesa. Mientras Saki escribía sus libros, pasaron varias cosas en su entorno. Fue un periodo de grandes cambios sociales y políticos. En el
ámbito social, la era victoriana, que había sido una época de gran prosperidad y estabilidad, estaba llegando a su fin. La sociedad británica estaba experimentando un proceso de modernización y urbanización, y las clases sociales estaban cambiando. En el ámbito político, el Reino Unido estaba experimentando un periodo de agitación en 1906. El Partido Laborista ganó las elecciones generales por primera vez, lo que marcó el comienzo de la era del gobierno laborista. Los cuentos de Saki reflejan estos cambios sociales y políticos. Los cuentos de Saki son una sátira mordaz de la sociedad victoriana y sus hipocresías. 1899. La Guerra de los Boers, un conflicto entre Gran Bretaña y los Boers, colonos holandeses en Sudáfrica, llega a su fin. 1900. Munro se casa con Ethel Doolittle. 1904. Munro publica su primera colección de cuentos, The Chronicles of Clovis. 1905. Gran Bretaña comienza a construir el Canal de Panamá. 1910. El rey Eduardo VII muere y su hijo George V asciende al trono. 1914. Comienza la Primera Guerra Mundial. Munro fue un observador perspicaz de la sociedad británica, y sus cuentos son un testimonio de su talento como escritor. Los cuentos de Saki siguen siendo populares hoy en día y son considerados una de las obras maestras de la literatura inglesa.